Toli hizo retweet y yo, imposible. Toli, si estás viendo esto, gracias, brother. Diferentes personas han cambiado su vida igual a como la cambié yo gracias a Solana. Bienvenidos una vez más a esta serie especial, Venezolanos construyendo en Solana desde Venezuela. Como ya lo hemos dicho antes, aquí no hablamos desde la teoría, hablamos de gente real que vive con la realidad económica, las sanciones, etcétera, pero que aún así está creando proyectos reales, ganando hackathons y abriendo las puertas no solo para ellos mismos, sino para todo un país. Hoy tengo el placer de conversar con Jesús Silva, conocido en las redes sociales como el Chuo 160. Definitivamente un crack que está en la primera línea de la upwelling venezolana. Bienvenido, Chuo. Hola, Ari. ¿Qué quieres que te diga? Gracias por esta entrevista y bueno, vamos a ver qué tal sale todo. Genial. ¿Puedes darme una breve introducción sobre ti? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Jesús Silva, soy venezolano, viviendo en Venezuela como tú lo dices. He estado aquí en Solana desde el 2021, me encanta muchísimo el ecosistema, me encanta muchísimo todo lo que hace la comunidad y cómo ha ido creciendo esto no solo en Latinoamérica como tal, sino en Venezuela, que es un país que quiero muchísimo y he visto cómo diferentes personas han cambiado su vida igual a como la cambié yo gracias a Solana. Me encanta porque ya vamos a ver por qué el Chuo o Jesús dice, entonces sí, eres dev y vives en Venezuela. Ahora me dices que estás en Solana desde 2021. Cuéntame cómo llegaste a Solana. Wow, o sea, me preguntas eso. Si me lo hubieras preguntado en el 2022, tal vez tendría una respuesta mucho más fácil. Pero cada día es más difícil responder esa pregunta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque han pasado muchísimas cosas, muchísimas. Y cuando me preguntas cómo llegaste, a veces hasta se me hace difícil recordar exactamente por qué llegué. Pero la verdad es que cuando todo esto arrancó del tema de la blockchain hace muchos años, me interesó mucho porque soy desarrollador y me gusta mucho la tecnología, eso me apasiona. Y una de las cosas que me mueve a mí muchísimo es hacer cosas nuevas y ver qué es lo que se está usando ahorita, cómo está evolucionando la tecnología, cómo aplicar esto en mi carrera. Cuando en el 2021 se hace de moda todos estos videojuegos blockchain, yo comienzo a pensar, ok, pero ¿por qué no hacemos un juego real? Pues algo que funcione, un juego que realmente utilice esta tecnología de la manera correcta, porque bueno, tú y yo sabemos que muchas cosas no se utilizaron de la manera correcta en ese momento y los juegos terminaron siendo vistos como un lugar para hacer dinero y correr o para perderlo. Hablando específicamente de los juegos blockchain. Toda la vida me gustaron los juegos MMORPG y una de las cosas que quise hacer fue llevar ese estilo de juego a la blockchain. Y había un gran problema porque las blockchain normalmente son lentas y como todo queda registrado, necesita que alguien cubra lo que se conoce como el fee, que podrían ser las comisiones que tradicionalmente pagamos en los bancos y eran excesivamente altas. Entonces, imagínate quién pagaría porque, no sé, guardar en la blockchain el nombre de su personaje. Es algo tonto porque la gente te diría, bueno, puedo usar la base de datos. Entonces, al ver que todo era excesivamente costoso, yo decía, bueno, alguien tiene que estar inventando una solución para esto porque estamos en el 2021. Seguro a alguien ya se le ocurrió cómo solucionar esto. Y comencé a investigar qué blockchain, porque bueno, en ese momento todo era la Binance Smart Chain, Ethereum, EVM, y comencé a investigar y encuentro que hay una blockchain reciente, se llama Solana, hay una billetera que se llama Phantom Wallet, donde se podían ver los NFTs, era como todo un mundo nuevo y fue como que, bueno, voy a intentar hacer algo aquí. Y así llegué yo a Solana. Me encanta que tu historia comienza queriendo traer algo que ya amabas y juntarlo con tu pasión, que es la tecnología. Pero hay algo que tú no mencionaste y es que tú, dentro del ecosistema, dentro de Solana, no siempre has sido desarrollador. Ya vamos a hablar más de tus proyectos en cuanto al desarrollo, pero cuenta la leyenda que tú pasaste alrededor de 2 años en un cargo mucho más de grow. Entonces yo en este punto quiero que por favor nos cuentes a todos sobre All Stars, qué fue,
lo que representó para ti, etcétera. Wow, esa es una pregunta que honestamente no me la esperaba de las primeras. Creía que eran más avanzadas. Que me preguntes sobre eso en este momento y en esta entrevista es bastante difícil para mí porque creo que no he hablado de esto con nadie. Creo que una de las cosas que he hecho últimamente es reservarme sobre este tema. Y bueno, sí, si bien es cierto, trabajé muchísimos años siempre como developer, pero creo mucho en el open source, en el compartir conocimiento, en enseñar a otros, en que otros tengan las mismas oportunidades que tú tienes. Creo fielmente en eso y creo que al hacer eso fortaleces no solo la comunidad, sino que también tu conocimiento se expande. Mientras tú ayudas a otras personas a aprender algo, tú aprendes 2 o 3 veces más. El diciembre del 2023 se da la oportunidad de el equipo de Step Finance me hace la propuesta de traer el programa All Stars a Venezuela y obviamente no dudé en hacerlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo venía haciendo desde el 2021 era videos, posts en Twitter y todo este tipo de cosas para llamar la atención de Solana y decirle, hey, hay alguien aquí en Latinoamérica que quiere traer cosas. Y no es un secreto que muchas personas me decían, eso nunca va a pasar porque Solana está en Estados Unidos, Europa es lo que importa y Latinoamérica no. Y nunca le presté atención a eso, más bien todo lo contrario, eso me daba muchas más fuerzas para seguir levantando la bandera y decirle, hey, estamos en Latam, hay cosas buenas aquí, Solana también puede funcionar de este lado. Haciendo eso, creo que eso abrió la oportunidad de que All Stars naciera y eso me pone a mí como la persona indicada para dar los primeros pasos en Latam, porque era una persona que estaba en Solana, sabía de la parte técnica, estaba en las redes sociales, tenía como, digamos, ese clic con Solana como tal y al mismo tiempo, diría Bad Bunny, latino, ¿sabes? Entonces, era como esa mezcla de dos cosas que para Solana podrían ser buenas en ese punto, ya que no era muy conocido en Latam. Con esto no quiero decir que yo fui la primera persona o que era el único, no, sino que tal vez tenía las condiciones perfectas en el momento perfecto para arrancar All. Y se dio, arranqué, era algo que en su momento fue una locura. ¿Por qué? Porque All Stars fue muy especial para mí. All Stars fue muy especial para mí porque era lo que yo quería desde hace mucho tiempo y era que las personas vieran la blockchain como una tecnología y no como una criptomoneda. Creo que fue uno de los mensajes más fuertes que traté de dar durante esos 2 años recorriendo toda Venezuela. El viaje inició haciendo un evento en mi ciudad donde asistieron más de 80 o 90 personas y fue demasiado loco porque no pensé que había tantas personas interesadas en este tema. Los eventos de All Stars eran eventos gratuitos, no eran eventos donde las personas tenían que pagar y eso normalmente es visto como algo sospechoso. Ah, es gratis, no me cobran nada, entonces seguro es una pirámide, seguro algo me van a pedir, no sé qué. Entonces era más difícil llamar la atención de las personas porque era algo gratis y lamentablemente en Venezuela muchas personas piensan en si es gratis es malo, es de mala calidad, cuando realmente no era así, realmente era una persona que en este caso era yo, el que arrancó, tenía conocimiento bastante de la parte técnica en Solana y estaba tratando de transmitirle eso a otras personas para que vieran que habían oportunidades y no solamente oportunidades de comprar una moneda y que la moneda suba, no, oportunidades reales, oportunidades que tú muy más que nadie sabe que hay oportunidades de trabajo en Solana en diferentes áreas, no solo en la de desarrollo. Y eso fue como mi objetivo durante esos 2 años. La comunidad creció muchísimo, un grupo de Telegram con más de 2000 personas, un evento gigantesco en Caracas donde asistieron muchísimas personas, movimos todo el país, recorrimos el país de punta a punta, creo que estuvimos en todos los estados del país, capaz se escaparían uno o dos, pero la verdad es que durante 2 años creamos, pienso yo, y puedo estar equivocado, pero siento que creamos la comunidad blockchain más grande de Venezuela, porque no solamente era la cantidad de personas, sino lo activo que éramos. Estábamos en universidades, escuelas, liceos, o sea, de verdad que hicimos muchísimas cosas interesantes. Me siento muy orgulloso de lo que fue All Stars, pero lamentablemente All Stars hizo, como ellos lo llamaron, un sunset o apagaron el programa en diciembre del año pasado. Por eso te comentaba al principio que no he conversado esto con nadie, porque a pesar de que para muchas personas simplemente fue que un programa se cerró, para mí fue dejar 2 años de mi vida de mucho esfuerzo en algo que quería un montón, en algo en lo que creo
que es importante seguir educando y enseñando a las personas, porque si más personas saben de esto, es más fácil llegar a una adopción real. Y estoy seguro que hay mucha gente que no quiere que la adopción exista porque esto soluciona muchos problemas. Que bueno, tú y yo sabemos que aquí en el país hay bastantes temas de eso y en Latam se sufre muchísimo ese tema con los pagos y todo eso. Y creo que la blockchain es una solución gigantesca para eso. Bueno, y eso sería como parte de mi recorrido por All Stars. Gracias por compartirlo. Yo te adelanto, para el momento en el que Jesús y yo estamos grabando esta entrevista, todavía no han salido todos los capítulos que ya tenemos grabados. En esos capítulos, en 3 de esos capítulos, si no me equivoco, hay comentarios súper bonitos sobre lo que fue All Stars para estas personas. Ellos, en la entrevista que tuvimos, recordaban con demasiado cariño cómo comenzaron, bueno, Leandro, cómo se adentró, pero Valeria y Michael, cómo comenzaron su camino en Solana gracias a All Stars. Y para mí es muy lindo verlo y muy reconfortante además, porque yo también fui parte del equipo de colaboradores de All Stars. Yo colaboré durante muchísimo tiempo con el programa, un poco más tras bambalinas, pero sé todo lo que el equipo puso ahí afuera para que cada evento se diera y es algo que el que no está allí, el que no lo vivió, no lo sabe, no lo sabe realmente. Porque sí, el patrocinio y el dinero es un factor importante que era lo que venía del lado de Step Finance y siempre estaremos agradecidos por eso, pero el esfuerzo y la dedicación que requiere arrancar un programa de cero, construir una comunidad donde no había nadie, conseguir todo lo que te puedas imaginar logísticamente, etcétera, fue difícil, fue duro, pero se hizo y eso es importante. Lamento haber iniciado la entrevista con esa pregunta, pero ahora vamos a hablar de muchas otras cosas que no recompensan a lo mejor cómo te sientes, pero volviste a tus raíces, ¿cierto? Volviste a desarrollar, volviste a los videojuegos, entonces ahora cuéntame un poco sobre Gamer Guardian, qué es, cómo nace y todo. Oye, mira, bueno, como te comentaba, en diciembre All Stars hace lo que ellos llamaron el Sunset. Fue un momento donde la verdad estuve perdido, no sabía qué hacer. Vuelvo y te repito, sé que para muchas personas simplemente es un programa que simplemente cerró y ya. Para mí era algo más que eso. Para mí All Stars era ya prácticamente un estilo de vida, era un ritmo súper acelerado donde hacíamos demasiadas cosas por demasiadas horas. Eran múltiples reuniones, nosotros teníamos alrededor de 30 eventos al mes, casi que un evento al día. Entonces, salir de eso a simplemente despertarme en la mañana y no tener un mensaje, una llamada, un problema que resolver, fue como que, ok, ¿y ahora qué hago? O sea, me levantaba todos los días y no sabía qué iba a hacer el día siguiente. Tengo muchas habilidades técnicas, pero eso no quiere decir que tú siempre sepas qué es lo que vas a hacer, pues. Es difícil encontrar como un rumbo cuando lo que tú venías haciendo por 2 años ya no está. Entonces creo que antes de hablar de Gable Guardian, cuando me preguntas cómo llegué a esto, honestamente mi primera reacción fue accionar. O sea, siento que fui súper reactivo en decir, bueno, voy a hablar con personas. Y comencé a contactar personas en el ecosistema. A algunos le escribí por DM y no me respondieron. Y si tú estás aquí y estás viendo esto, te mandé un DM y no me respondiste. Y algunas personas sí me respondieron y quiero hacer un shout out aquí o gritarlo, decirlo. ZeroXJ fue una de las personas súper importantes en este momento. ZeroXJ, para los que no lo conocen, es el fundador de Play Solana, bueno, uno de los fundadores, y muy amablemente me dijo, sí, podemos hablar. Y tuve la oportunidad de abrirme con él y contarle y decirle, mira, me siento así, pasó esto en All Stars, esta es mi situación actual. Y bueno, hablamos de muchas otras cosas, pero dentro de las cosas que hablamos, Jay me dice, pero ¿qué es lo que tú sabes hacer? Yo he visto que tú sabes hacer juegos. Y para mí fue algo como que, verga, el fundador de Play Solana sabe de mí y sabe que me gustan hacer los videojuegos. Y me dijo, si eso es lo que tú sabes hacer, hazlo. Entonces, después de esa llamada, fue algo como que, pero este pana me dijo algo interesante. Y comencé como a pensarlo una y otra vez. Y estuve como semana y media en eso hasta que dije, bueno, yo hace un tiempo había comprado el dominio Gable Guardians. De hecho,
si estás viendo esta entrevista, puedes buscar en Whois la fecha en la que se compra Gable Guardians y ve Gable Guardians, el dominio lo compré como a mediados del año pasado porque tengo la idea del proyecto desde hace rato, de las gárgolas y todo esto. Era como una idea de hacer este juego en algún momento. Y como vi la disponibilidad del dominio, compré el dominio y dije, bueno, en algún momento, cuando tenga tiempo, me voy a dedicar y voy a hacer este proyecto. Como ya tenía el nombre del dominio, ya tenía la idea, tenía la historia, porque me gusta que los juegos tengan una historia, decidí hacer unas pinceladas, ver un brochure, dije, bueno, voy a hacer algo aquí y voy a intentar ver qué sale. Cuando hago la prueba, veo que sucede lo mismo que hace unos años atrás, que iba a ser un trabajo muy forzado, muy difícil, que iba a necesitar un equipo de trabajo. Y mi cuñado, que había trabajado conmigo en proyectos anteriores, me comenta sobre una nueva herramienta que se llama Anti-Gravity, que utiliza inteligencia artificial y puedes desarrollar un poquito más rápido. Cuando él me dice esto, yo le digo, bueno, voy a intentar, voy a probarlo. Y cuando pruebo, la magia de la inteligencia artificial fue como que, wow. Entonces, ahí arranco a una velocidad súper acelerada, donde yo que he hecho juegos y he programado durante muchos años, algo que me tomaría alrededor de año y medio, 2 años, lo hice como en 2, 3 semanas. Fue súper increíble la velocidad que me dio utilizar agentes de inteligencia artificial con el conocimiento que ya tengo, obviamente, porque se menosprecia hoy en día el trabajo de los desarrolladores porque creen que la inteligencia artificial hace todo, y la verdad es que sí te ayuda, sí acelera el proceso, pero tienes que tener el conocimiento para saber qué es lo que realmente tú necesitas, y no es solamente el prompt, sino muchas otras cosas. Bueno, el punto es que así nace Gable Guardians, nace después de una llamada con ZeroXJ, donde él me motiva, vuelvo a recordar mis raíces y comienza toda esta aventura de crear Gable Guardians, un MMORPG desde cero. Me encanta porque tu historia además se siente como un full circle. Pasó de ser 0xJ quien te motiva a hacer un videojuego a que Gamer Guardian ganara el segundo lugar en un hackathon de Play Solana. Entonces yo nada más me puedo imaginar cómo te sentiste en ese momento. Quiero que me cuentes el momento exacto en el que te das cuenta de que Gable ganó el segundo lugar, qué sentiste, cómo fue para ti. Sé además que participaste en muchos hackatones antes, y esto me imagino que se sintió como finalmente, como la revancha, como que después de participar tanto aquí está. Entonces cuéntame eso, por favor. Sí, bueno, primero te voy a hablar de eso, de lo que acabas de comentar, de los otros hackatones, de los hackatones anteriores, para tener un poquito de contexto del tema de superación. Y la verdad es que para nadie es un secreto que desarrolladores a nivel global son muy buenos. O sea, la competencia a nivel técnica con personas alrededor del mundo es muy difícil. Y sobre todo en Solana. En Solana, y la forma en la que Solana funciona hace que sea muy difícil para muchos desarrolladores entender cómo crear cosas aquí. Yo participé a lo largo desde el 2021 hasta 2026 en muchos hackatones, construyendo también otros tipos de juegos, incluso juegos mobile. Y bueno, como decimos aquí en Venezuela, quedé siempre detrás de la ambulancia. Todos estos hackatones me inspiraban a mí cada vez más a mejorar mis técnicas, pero también a mejorar algo que es súper importante, y era algo que no tenía, y era el inglés. Entonces son cosas que hoy en día, antes de decirte cómo me sentí, creo que son importantes para las personas que vean esta entrevista y las personas que quieran participar y ganar un hackathon. No es solamente el producto, sino el proceso. Creo que es súper importante entender que esto es una evolución de una persona que su estilo de vida, su personalidad, su profesionalismo cambió 5 años después. No es que me desperté hoy, gané un hackathon porque conozco a 0xJ. La verdad es que siento que es el fruto de muchos años de trabajo. Una de las cosas súper importantes que creo que hay que también resaltar de todo esto es que no fue solamente dejar a la IA hacer el trabajo, sino fueron muchas horas de programación, muchas madrugadas. Gable Garden cuenta con un equipo detrás. Tenemos a conocido como PX, él es uno de nuestros testers, es una persona que juega el juego por muchas horas para poder probar que todo funcione. Tenemos a Hoku, es otra persona también que prueba el juego por muchas horas para ver cómo funciona. Tenemos a Ari CR en la parte de soporte, ayudándonos un montón, creando contenido. Esto es una cosa que nos ayuda muchísimo porque la atención, o sea, que cuando un jugador llegue, él se siente escuchado, que leen su opinión, que le dan respuesta, eso hace que la comunidad crezca, que tenga peso. Muchas personas
simplemente dicen el Discord está activo, pero no es solo eso, es la persona que está detrás para resolver cada una de estas cosas. Entonces, cuando comienzas a ver el conjunto de cosas que trae el juego, es lo que suma para poder lograr que el hackathon también sea un éxito. No es solamente el Chugo 160 desarrollando y creó una buena aplicación, sino el equipo que hay detrás, lo que ve el jugador al final del camino. Entonces, claro, todo esto me convierte en un posible ganador, pero siéndote totalmente sincero, jamás lo creí. O sea, lo que siempre creí era que iba a ganar una mención y ya, o sea, mención especial o mención honorífica a Gable Guardian porque creó el juego y ya. No te voy a decir que yo me veía ganador. Sin embargo, siento que sí hice algo bien hecho. Es un juego bien hecho, es un juego jugable, con bastantes transacciones en la blockchain en este momento, integrado con otras plataformas y participando con el mismo juego en varios hackatones. Sin embargo, no tenía la esperanza, como te mencioné, de tener un lugar en el podium, por así decirlo, sino decía, bueno, lo más probable es que reciba una mención honorífica. El día exacto y el momento exacto y la hora exacta fue, bueno, fue el día que iban a publicar los resultados. Mi esposa estaba allí conmigo, ¿no? Y ella fue la que realmente vio los resultados. No yo. Yo no vi los resultados. Yo estaba en la computadora, ella me dice segundo lugar o algo así, no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras porque simplemente mi cerebro se bloqueó y solamente escuchó la palabra ganaste, ¿sabes? Fue una reacción de mierda, gané. O sea, y es como tú decías al principio, fue como que sacarse la espina de perder en los otros hackatones y por fin lograrlo. Entonces fue algo como que, verga, por fin lo logré. Y era algo como que, no sé, como los militares cuando tienen todas las medallitas aquí, era como una medalla, era como un reconocimiento, como un budget que sentía yo que me hacía falta. No para demostrárselo a otra persona, no por el tema de venir y decir yo gano hackatones, no, sino que es algo que implica más como el esfuerzo y el crecimiento profesional. Es algo como que, bueno, después de tanto tiempo aquí, lo logré, se logró y está esto y puedo demostrar que en Venezuela y en Latinoamérica hay un talento increíble para competir a nivel global, porque algo que es importante es que participaron más de 60 juegos, pero de diferentes partes del mundo, donde no solo competimos con la creatividad de las personas, sino con la inteligencia artificial que esas personas también están utilizando, porque la herramienta no era solo para mí, era para ellos también. Entonces eso sube 10 veces más el nivel de competencia para poder lograr ser parte del podio. Entonces, en resumen, bueno, todavía no me lo puedo creer. Han pasado varios días desde el día que nombraron a los ganadores. El día de ayer, antes de esta entrevista, tuve un ama en el Discord de Play Solana. Fue súper increíble ver cómo la comunidad de Play Solana había probado el juego y para mí es increíble que en este momento que estamos grabando se hayan minteado más de 1000 gárgolas NFT. Eso quiere decir que más de 1000 personas han entrado al juego, han comprado una gárgola, han caminado en el juego. Todavía es algo que no me lo puedo creer, honestamente. Tú mencionabas esto de la competencia, que era global y todo esto, pero la mayoría de las veces nuestra competencia somos nosotros mismos. Tú estabas compitiendo contra el Chugo que participó en no sé cuántos hackatones anteriormente y etcétera. Es increíble, me imagino, la sensación de lograrlo y bueno, nada, espero que muchísimas personas también puedan tener esa sensación, ese sentimiento, ese orgullo, se puede escribir de mil maneras. Para dar un poquito más de información sobre Gable Guardian, además de que lo puedes jugar en web, lo puedes jugar en el Seeker, en el Solana Mobile. ¿Por qué? Porque Chuo es un Solana Lover, para el que no lo sabe. De hecho, él fue la persona que me onboardeó. Sé que muchas personas, no es porque yo sea súper importante ni nada por el estilo, pero muchas personas quieren decir que fueron ellos quienes me onboardearon, cuando yo puedo dar fe de que en realidad fue el Chugo quien lo hizo. Entonces, aprovecho de darte las gracias porque a mí particularmente Solana me ha cambiado la vida. Pero bueno, sigamos con tu historia. Yo tiendo a hablar un poquito de mí misma en estas entrevistas, lo siento mucho. Pero bueno, desarrollar en Venezuela, tú mismo lo estabas diciendo, tiene retos, muchos retos. El internet inestable, se nos va la energía eléctrica, tenemos sanciones que complican pago y acceso, dos cosas distintas, pago y acceso a ciertas aplicaciones. Me cuentas que desarrollaste Gable Guardian en parte con ayuda de inteligencias artificiales. ¿Qué tan complicado estar en Venezuela hizo
el proceso. Además que estamos excluidos de muchas cosas, de participar en muchos hackatones, de participar en muchas cosas. Entonces, cuéntame un poco tu experiencia con esto. Claro, hace unos minutos atrás te decía que muchas personas quieren que no entendamos cómo funciona lo de la blockchain porque justamente eso solucionaría muchos problemas. Una de las cosas que solucionó para mí trabajar en la blockchain fue que uno de los trabajos que tuve hace 4 años, creo, fue con una empresa de Estados Unidos que me contrató por mi expertise creando NFTs en Solana. Y esta empresa, al estar en Estados Unidos, necesitaba que yo tuviera una cuenta en Estados Unidos porque increíblemente no pagaban en cripto, sino que pagaban de la forma tradicional. Entonces esto me llevó a crear una cuenta en Facebook y fue, digamos que es una cuenta en Puerto Rico, un banco en Estados Unidos y todo esto, y fue mi primera tarjeta que no es una tarjeta similar a las que ya existen como Zinli o cualquier otra prepagada como WalletTech, etcétera. Y eso abrió muchas puertas porque esto, al ser una cuenta de un banco tradicional que le envían la tarjeta directamente desde Puerto Rico, esto simplificó muchas cosas. Y al tener cripto, puedo utilizar Binance y puedo recargar esta tarjeta de manera internacional, por lo cual mis compras son mucho más fáciles de hacer. Sin embargo, con esto no quiero decir que no existe una barrera, que lo de la OFAC no sea un problema. Sí lo es, pero realmente soy una persona que siempre me gusta buscar el lado positivo de las cosas y la solución. Nunca me vas a ver como una persona de no, esto no se puede, no, esto no tal cosa, no. Siempre voy a ser la persona que vas a ver diciendo todo lo contrario. Ok, si no se pudo por aquí, vamos a hacerlo por acá, vamos a intentarlo de esta manera. Creo que una cosa que define bien a los venezolanos es nuestra habilidad para solucionar y solventar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en un terreno normal, en una persona normal, promedio, alrededor de la TAM, creo que simplemente se quejaría y ya. Nosotros como venezolanos tenemos la habilidad de solucionar los problemas. Ah, tengo este problema, utilizo VPN, si no puedo usar VPN, utilizo esta máscara de red, etcétera. De hecho, nosotros teníamos conflictos para usar ChatGPT desde hace mucho tiempo, desde que incluso salió, igual Cloud y todo esto, y hoy en día para nosotros utilizar VPN es casi que algo normal. Entonces, digamos que en cierto punto sí tenemos como barreras por ponerle un nombre, pero siento que al mismo tiempo nosotros tenemos una habilidad de cómo saltarla. Creo que es algo que está en nuestro ADN, es nuestra forma de ser y creería que esa es la habilidad que me ha ayudado a surfear la hora, como le decimos nosotros, para no tener ningún impacto con las cosas que están pasando. Vuelvo y te repito, o sea, no estoy diciendo que no suceden, sí suceden, pero creo que no han sido como de gran envergadura para mí, no te puedo decir, hace rato me preguntaba sobre All Stars y puedo decirte que una de las cosas que yo hacía era en todas las charlas le decía a los chamos que estaban ahí, a los jóvenes que estaban allí, les decía, a ti se te va la luz, a mí también. Para ti es un problema transportarte por el transporte público, no funciona. Yo también, o sea, las circunstancias son las mismas para todo, pero las ganas son distintas. O sea, yo con esto del hackathon, con lo de All Stars, ahora más que nunca tengo más fuerzas para poder decirle a las personas, viste que sí se puede. Entonces, que es algo que me gusta para motivar a toda una generación que en este momento en el país está bastante desmotivada. Entonces, el problema sí es real, el problema sí existe, pero siento que tenemos que siempre encontrar la manera de saltar este tipo de obstáculos. Definitivamente mi intención, cada vez que he tenido el honor de entrevistar a alguien, al preguntarle sobre sus problemas, es exactamente resaltar eso. Es primero poner en contexto a quienes no están aquí y tal vez no dimensionan lo que algo tan sencillo como pagar una suscripción puede ser un obstáculo para nosotros, pero también es para poner ahí afuera el hecho de que no importa el obstáculo que se nos presente, nosotros vamos a buscar la manera de sortearlo, lo vamos a sortear, o sea, nos vamos a sobreponer. Que me pongas un obstáculo solo me hace querer lograrlo más, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente, cuando yo hago esta pregunta, no es con el ánimo de que digan, ay, pobrecitos, no pueden pagar sus suscripciones. No, es todo lo contrario, es demostrarte que a pesar de que en teoría yo no puedo pagar mis suscripciones, igual lo hago, igual las pago, igual construyo, igual estoy aquí. Se supone que no podemos participar en hackatones en Solana porque, en algunos, porque estamos en listas y en cuestiones, e igual lo hacemos, e igual ganamos, e igual. Entonces es un poco demostrar cómo
una situación puede cambiarnos y convertirnos enteramente en personas recursivas, en simplemente eso. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de los retos, de los obstáculos y de las cosas no tan buenas, pero ahora yo quiero preguntarte, cuando te encontraste, ya lo mencionaste un poco, cuando dices que le escribiste a muchas personas cuando estabas teniendo este momento difícil y hablaste con unas, otras no te respondieron, etcétera. Pero yo quiero, siempre tenemos que resaltar las cosas buenas. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué apoyo tú encontraste que a lo mejor jamás te hubieras imaginado o que fue ese impulso para decir, mira, ve, ya no es nada, me lo dijo Jay, ya no es nada más Jay que me lo dijo, ahora está pasando esto? ¿Qué representó, qué equipo, qué persona en Solana, qué comunidad, quién estuvo ahí y tú lo tomaste como tu señal? Como esa señal que muchas veces muchos pedimos. Dios, si estás ahí, envíame una señal. ¿Quién fue para ti o quiénes o de qué manera vino esa señal para ti? Algunas de las cosas que suceden en la vida son como tú dices, como que Dios manda una señal. Y siento que sí, siento que en esta oportunidad las cosas sucedieron porque tenían que suceder. O sea, las cosas en esta oportunidad pasaron de una manera distinta a como han pasado normalmente las cosas en mi vida. Y sí tuve una llamada con ServiceJ, pero tuve otra llamada súper importante y fue con Steve, este pana de Triton, Triton One, es un RPC. Si pueden, póngalo por aquí, por favor, pongan Triton One por aquí. Steve fue una persona que conocí hace muchos años en Solana, muchos años en Lisboa, en uno de los breakpoints, y Steve tuvo una conversación con él y tuve la oportunidad también de decirle, oye, por cierto, estas dos conversaciones sucedieron en inglés. Si estás viendo esta entrevista, estudia inglés. Ok, entonces tuve esta conversación con Steve y Steve me dice, bueno, pero ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿En qué estás haciendo? Y le dije, bueno, no sé, creo que voy a hacer un proyecto, tengo ganas como de intentar hacer un juego. Y entonces me dice, ok, pero me imagino que vas a necesitar un RPC. Obviamente iba a necesitar un RPC, pero en ese momento solo existía la idea de hacer Gable Guardians. No existía ninguna línea de código, no existía ni siquiera dónde iba a ser el juego, la plataforma, el servidor, no existía nada. Entonces, él me dice, mira, te puedo ayudar con el RPC y va a ser totalmente gratis para ti por el tiempo que lo necesites. O sea, eso yo siento que, no sé si lo ves como un súper empujón, pero creo que sí. Creo que, o sea, que una empresa como Triton One, que es reconocida, que no está solamente en Solana, está en otros ecosistemas, en otras blockchains, fue algo súper impactante. Fue algo como que, mierda, este tipo me quiere ayudar de pana. Y ya había tenido la conversación con Jay, entonces fue algo como que una cadena de cosas, de situaciones, de circunstancias que decían como que, mira, o sea, sí, dale, dale con esto. Entonces creo que podría decir que esa llamada con Steve confirmó todo lo de darle play a hacer un juego. Triton One como empresa me ha apoyado desde el día cero. Actualmente ya son casi 4 meses cubriendo todas las transacciones y todo el tema de RPC en el juego y ha sido increíble. Yo, como ya lo mencionaste, conozco esta historia, conozco Gable Guardians, conozco todo esto, entonces yo estaba bastante segura de que ibas a mencionar Steve y esta llamada y Triton One y el patrocinio y todo esto, pero lamento informarte que estás dejando de lado un apoyo que llegó más adelante en el camino, pero que fue, diría yo, igual o más. No quiero medir los apoyos, no quiero, pero fue igual demasiado importante, demasiado impresionante. De ahí surgió un token, de ahí surgió toda una serie de cosas, pero yo no la quiero contar porque no es mi historia para contar, entonces te voy a dar la oportunidad para que nos instruyas en esto. Gracias. Bueno, yo sé de quién tú quieres que yo hable. Ok, vamos a intentarlo, vamos a ver si adiviné. Lo que pasa es que yo no tuve una llamada con él directamente y no sé si piensas lo mismo que piensan los demás de que me tomé un café con él y de que es mi mejor amigo y todo este tipo de cosas. Pero sí, sé por dónde vas y voy a mencionarlo. La verdad es que después de arrancar con la idea, una de las cosas que vi como una oportunidad fue intentar hacer el juego
para Solana Mobile. Pero era una idea, era simplemente una idea. Cuando comencé el desarrollo del juego, como lo comenté antes, PX y Hoku son dos personas que me han apoyado desde el principio testeando el juego y les dije, bueno, vamos a probar el Dungeon, que es un nuevo mapa, una nueva zona donde tienes que destruir al Silly Dragon. El Silly Dragon, para los que no lo conocen, en Solana hay un chiste con eso, es el dragón este de 3 cabezas, donde una de las cabezas está como loquita y es una ropa que ha utilizado a veces Tolly para sus eventos, para llamar la atención, para ser divertido, para ser un founder diferente, no lo sé. Y bueno, es un dragón que con mucho cariño las personas han recibido. Yo hice un streaming trando el Dungeon y hablando sobre el Silly Dragon y todo esto. Y bueno, mientras estaba haciendo eso, Tolly hizo un tweet, un retweet del streaming, pero lo curioso de todo esto es que solamente habían como 5 personas en el streaming, de los cuales 3 éramos nosotros mismos. Es que es la verdad, o sea, no había nadie en el streaming. Y alguien pone de esas otras 2 personas que estaban ahí, Tolly hizo retweet y yo, imposible. Y la persona comenzó a hablar porque la persona decía que Tolly estaba viendo el streaming. Yo no le creí. Yo seguía haciendo mi streaming como si nadie estuviera ahí hablando con mi inglés malísimo. Y bueno, de la nada comienzo a ver cómo la cantidad de personas viendo el streaming comienza a crecer de una forma absurda. 100, 200, 300, 500 y después, o sea, fue una cosa impresionante hasta que llegamos a como más de 2000 personas. Y cuando sucede eso, me pongo todo nervioso, digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Cierro el juego, cierro el streaming, cierro todo. Cuando cierro todo, alguien me dice, mira, creamos un token en la plataforma Bax. Y yo voy, no sabía nada de esta plataforma, veo lo del token y digo, ¿qué es esto? Y le escribo a esa persona me dice, no, mira, abre el streaming de nuevo, que fue que Tolly te hizo retweet y no sé qué, y vuelvo a abrir el streaming. Y recuerdo que el streaming terminó a las 2 de la mañana, no me acuerdo, fue una locura, o sea, fue una cosa impresionante todo lo que un retweet de Tolly causó. Causó la creación de un token, que tuviéramos la capitalización inicial para seguir con la construcción del juego, porque bueno, hay que pagar servidores, diferentes tipos de servicios, etcétera. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque digamos que, ok, pasó ese retweet y dijimos, bueno, fue en ese momento, sucedió una vez y ya, pues. Pero resulta que a medida que fuimos avanzando en la creación del juego y haciendo diferentes tipos de cosas, Tolly siempre estuvo allí y hacía retweets de cosas importantes. Cada vez que hacíamos un update, cada vez que hacíamos algo que era de impacto para el juego, él nos ayudaba con un retweet. Incluso uno de los días más impactantes fue el 9 de febrero, que fue el lanzamiento del juego en Solana Mobile, en el Seeker. Cuando hicimos esto, él hizo retweet, pero no solo él. Lo hizo también la cuenta de Solana y la cuenta de Solana Mobile. Y el impacto fue impresionante. Más de 2000 personas entraron al juego. Se mintearon en ese momento como 600 gárgolas en un solo día. O sea, fue súper impresionante. El token subió muchísimo. Y bueno, sí, la verdad es que siento, Tolly, si estás viendo esto, gracias, brother. Y tal vez sea algo que él nunca vea, pero sí, o sea, yo siento que sí recibí una ayuda enorme de Tolly, de, podríamos llamarlo viralidad, porque sí fue como una semana donde todo el mundo hablaba de Gable Guardians y donde incluso periódicos de Japón y de China comenzaron a escribir artículos del juego y esto fue súper interesante. Logramos que una página prestigiosa que está desde el 2021 que se llama Play to Earn escribiera sobre nosotros. La verdad es que la ayuda de Tolly fue, o sea, es inmedible. El impacto que generó en todo Gable Guardians, los RT que hizo, bueno, impresionante. Y hizo algo súper especial que cuando nosotros salimos el 9 de febrero, no solamente hizo un retweet, sino hizo un citado donde dijo, jueguen este juego. Yo, de esta historia que nos cuentas, puedo rescatar dos cosas. Si eres un creador, si eres un desarrollador, si eres una persona que está buscando a dónde llevar tus talentos, dónde construir, Solana es el lugar. Solana es el lugar porque date cuenta que el co-founder de Solana está allí todos los días en Twitter. Como lo dice Jesús, él no conoce, ojo, él ha visto a Tony en 2 oportunidades, en 2 breakpoints, pero primero Jesús no hablaba inglés. Entonces, eso fue así como que, can we take a picture? Y ellos se tomaron la foto y eso fue todo.
¿Qué quiero decir con esto? Tolly no lo apoyó porque él sea su amigo. Tolly no lo apoyó porque, no, Tolly lo apoyó porque probablemente esa no fue la primera vez que Jesús apareció en su timeline. Él está tan metido dentro de lo que él mismo construyó, estoy hablando de Tolly, Tolly está tan metido dentro de lo que él mismo construyó, que es Solana, que él está allí con el ecosistema, que él está allí con la comunidad, que él sabe probablemente, porque no puedo hablar por él, pero él sabe probablemente que Jesús tiene años en Solana intentándolo y que ya ha pasado por un montón de roles y que ha hecho un montón de cosas y que ha contribuido además con el ecosistema de muchas maneras, porque antes de Sonar All Star, él creó un montón de contenido técnico para otros devs. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ser constante, ser consistente, estar ahí es importante. Tú no sabes quién está viendo. Y lo otro que rescato es, aquí está la comunidad para respaldar tu proyecto y a veces la comunidad es Tolly. Entonces es como vale muchísimo la pena construir aquí. Están los usuarios además, porque, ok, Tolly hizo el retweet, pero 600 personas mintearon una gárgola después de ese retweet. Y eso no fueron 600 Tolly, no fuimos 600 amigos de Chu, fueron 600 personas que están en el ecosistema que dijeron, bueno, vamos a probar la app. Y esto que es un juego, o sea, es un nicho, pero si tu app es de otro nicho, van a haber otras 600 personas, otras 1000 personas, y que ha vendido más de que 100.000 unidades, 150.000, algo por el estilo. Entonces la comunidad y la gente para usar tu aplicación está aquí. Todo está aquí. Solana es lo máximo, no es porque yo la ame, pero Solana es lo máximo. Pero bueno, ya nos pusimos bastante más emotivos de lo que nos hubiera gustado tal vez. Entonces, con esta energía tan bonita que estamos sintiendo en este momento, recordando cómo el apoyo de alguien tan importante como Tolly o de alguien a quien has visto tan pocas veces como Steve, o de alguien que a lo mejor primera vez que hablabas con él, como Jay, te levantaron en un momento en el que tú lo necesitabas. Vamos a usar esa energía para responder la siguiente pregunta y es para todos esos devs que están en Venezuela o en Latinoamérica, siempre hablo de Venezuela porque es como el foco principal de la entrevista. Quieren empezar a crear, pero no tienen las herramientas, dicen que no tienen las herramientas, dicen que no tienen el internet, dicen que se les va la luz, no tienen el inglés, etcétera. Tú pasaste por todo eso, entonces, ¿quién mejor que tú para comentarles cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Cómo podrían empezar a adentrarse aquí? Bueno, primero, creo que yo soy el tipo de personas que aprende haciendo. Siento que una de las cosas, si eres desarrollador o si eso es lo que quieres, a lo que quieres dedicarte, la única forma de saber si eres bueno en eso o no es intentándolo. O sea, es muy difícil que te quedes con lápiz y papel. Creo que tienes que ponerte a hacer algo. Obstáculos siempre vas a encontrar, sea donde sea que te encuentres, porque los obstáculos están allí, son parte de la vida. ¿Cómo arrancaría en Solana? Creo que la documentación oficial de la página web oficial está súper completa y sobre todo hay algo que se llama MCP, que es una nueva forma en la que las inteligencias artificiales pueden aprender súper rápido. Solana tiene MCPs para que tu inteligencia artificial aprenda súper rápido sobre cómo construir en Solana. Creo que tu paso sería simplemente entrar a la página web de Solana, copiar el link y ponérselo a la inteligencia artificial y decirle qué es lo que quieres crear y comenzar a crear. Y participar en el próximo hackathon de Coliseum, que creería que es dentro de un mes o 2 meses o algo así. Creo que participar en los hackatones no solo por ganar, sino porque en los hackatones hay oportunidades de unirte a otros equipos. También está la oportunidad de que muestres una idea, sea lo suficientemente buena y tal vez otros desarrolladores quieran ayudarte, lances tu producto y ganes. O sea, creo que es un ganar-ganar desde cualquier punto de vista. Una de las cosas que me dio a mí, podríamos decir no viralidad, porque no fue viral, sino visualizaciones y que otras personas supieran que yo existía, es que participé en muchos hackatones. De hecho, yo tengo un NFT que solo lo tienen los devs que fueron reconocidos como parte de el chiste que hay en Solana de los 75 devs. Yo tengo un NFT soulbound de eso quiere decir que es un NFT que no se puede transferir y es por eso, porque participé en muchos hackatones, compartí mucho código a través de GitHub y eso ayudó a que otros desarrolladores me vieran, otras empresas me vieran. Incluso hace rato te mencionaba de que uno de mis trabajos
fue gracias a ser una de las primeras personas haciendo todo el tema de los NFTs en Solana con experiencia, porque increíblemente, a pesar de que muchas personas desarrollan en Solana, muchas personas no han desarrollado Solana Programs en Mainnet, lo cual es algo que es súper importante y tienes que hacerlo porque si no sabes colocar un Solana Program en Mainnet, ¿cómo eres un desarrollador blog? Entonces, ¿qué haría? Vuelvo y te repito, iría a la página de Solana, conectaría la documentación con una inteligencia artificial y participaría en un hackathon. Me encanta, preciso, conciso y al grano. De nuevo, para el momento que Jesús y yo estamos grabando esta entrevista, no han salido los otros capítulos, pero quiero rescatar que en la entrevista con Leandro, él contó que el trabajo que él tiene actualmente lo consiguió porque participó en un hackathon, no ganó, pero uno de los proyectos que ganó o recibió una mención honorífica, no recuerdo exactamente, lo vio su código y le dijo, hey, vamos a conversar, vamos a tener una llamada. Resulta que esa llamada terminó siendo una entrevista de trabajo y él ahorita, en este momento, seguramente está en una reunión de trabajo, gracias a que participó en un hackathon. O sea, lo que dice Jesús ya no es solamente su experiencia, sino además la de Leandro. Entonces, cuando muchas experiencias son la misma experiencia, hay algo de verdad en ello. Pero bueno, Jesús, para despedir esta entrevista, te tengo 3 preguntas. Te las voy a decir de una vez para que puedas desarrollarlas tranquilamente porque eres muy elocuente a la verdad. Primero, ya Gable Guardians está en el mapa, entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Gable Guardians? Un poco de esto. La segunda es, ¿qué sigue o qué consideras tú que quieres ver o que necesitamos en Venezuela en cuanto a Solana? Yo siempre digo que somos como esta pequeña comunidad, a pesar de que no somos una comunidad propiamente porque no convergemos en un sitio en específico todos, pero todos nos apoyamos, todos sabemos que hay otros construyendo, siempre estamos allí cuando otro de nuestros hermanos venezolanos, suena muy patriótica, nos necesita, pero sí, ¿qué ves tú en nuestro futuro? ¿Qué te imaginas? ¿Qué quisieras? Etcétera. Y por último, un mensaje para todos estos proyectos, empresas, foundations, etcétera, que todavía no han volteado a mirar para acá, sea Venezuela o sea Latinoamérica. Bueno, empecemos en el mismo orden de ideas, pero antes de responderte las 3 preguntas, quiero poner algo sobre la mesa y es que durante los 2 años de All Stars me dediqué única y exclusivamente a eso y siento que voy a aprender de los que ya han hecho cosas interesantes. Siento que las personas, por ejemplo, que trabajan directamente en Foundation, en Solana Labs y en este tipo de empresas que son de alto impacto en el ecosistema, no solamente se dedican a una sola cosa. Entonces creo que voy a aprender de ellos y creo que basado en esto puedo responder las 3 preguntas. Lo primero, Gable Guardians es un proyecto que más que un proyecto para ganar un hackathon es un proyecto personal. Para nadie es un secreto que yo siempre he querido desarrollar un videojuego, toda la vida he querido crear un MMORPG y hace 2 años abandoné uno y no lo voy a hacer esta vez. O sea, de verdad le voy a poner corazón. Tal vez en algunos puntos la velocidad de desarrollo baje o suba, no lo sé, pero el punto es que no lo voy a dejar morir y voy a seguir con el proyecto adelante. Es un proyecto que mínimo, la idea es que dura al menos 10 años porque son 100 niveles por año. Es el roadmap, es la hoja de ruta que tengo, es lo que tengo planeado. Ese es el plan. Con respecto a la segunda pregunta de lo que mencionas de qué deberíamos hacer en Venezuela o en Latinoamérica en general, mira, yo siento que nosotros seguimos teniendo el potencial para hacer cosas súper increíbles. Algo que despertó All Stars fue ver que hay un interés impresionante en todo el país sobre aprender no solo de blockchain, sino de cómo escalar. Siento que las personas quedaron con ganas de más, no solamente porque, ¿sabes qué? Algo que quiero dejar claro es que muchas personas creen que las charlas eran simplemente explicando qué es la blockchain y ya. Y la verdad es que no. La verdad es que las personas comenzaron a utilizar aplicaciones como Moonwalk, las personas comenzaron a ver Space porque entendieron que en los Space los proyectos hablan de ciertas cosas, las personas comenzaron a utilizar más Twitter, las personas comenzaron a entender a qué personas seguir para poder validar la información. Entonces no es solamente qué es la blockchain, ¿sabes? Y creo que este tipo de eventos ayuda un montón. Entonces creo que algo que me gustaría hacer es mantener algo, no al mismo ritmo en el que llevé All Star, porque siento que no volvería a hacer algo así, creo que es excesivo,
pero sí me gustaría que despertáramos nuevamente Venezuela como uno de los países con bastantes eventos donde podamos compartir con diferentes personas y crecer no solamente del lado de hackatones y del lado dev, sino también desde otros ámbitos, porque mira, o sea, la potencia que hay aquí de personas creando contenido es impresionante. Las personas son súper creativas. Creo que eso va anidado a la tercera pregunta, que es donde me dices que tengo para decir para estas empresas. Mira, yo creo que nosotros en Venezuela, específicamente hablándote de las personas que conozco, hay un potencial súper increíble porque creamos contenido en dos idiomas al mismo tiempo. Creo que somos uno de los pocos creadores de contenidos que podemos llegar a dos regiones en segundos porque tenemos la capacidad de hablar en español, que la mitad del planeta habla español y la otra mitad habla inglés. Entonces, imagínate contratar o tener a alguien de Venezuela que puede crearte contenido en dos lenguas de una vez. Adicional a esto, somos personas, los que estamos activos en este momento, que entendemos el ecosistema. Y tú hace mucho tiempo escribiste un artículo que estoy seguro que muchas personas han leído, donde lo importante que una persona que represente tu marca conozca también el ecosistema. No simplemente contratarlo porque tiene 200,000 seguidores o 1 millón de seguidores, sino porque realmente entiende tu producto. Entonces, en resumen, Gable Guardians continúa. Otra de las cosas que me gustaría hacer sería participar en más eventos IRL, tal vez ir a los eventos IRL de este año como el Breakpoint, algún Hacker House y este tipo de cosas, y decirle a todas esas empresas, incluso a Foundation y Solana Labs, que trabajen más fuerte en todo lo que es Latinoamérica. Me encanta, Jesús. Muchas gracias. De verdad que tu historia es súper inspiradora porque llegaste hace mucho tiempo, buscaste oportunidades, las encontraste, se fueron, vinieron otras, participaste, no ganaste, seguiste intentando. Entonces es verdaderamente inspirador porque muchas personas pueden ver el estar en un ecosistema como Solana o en un ecosistema cripto simplemente como, bueno, pero es que ahí todo el que hace algo tiene su lugar asegurado, porque no hay tantas personas. Y no es así. Y el estar con factores en contra como el idioma, como tu ubicación, como siempre juegan un papel importante para bien o para mal. Pero bueno, me encantó. Gracias por abrirnos las puertas a conocer más sobre ti, sobre tu historia, sobre tus desarrollos, sobre tu camino y lo que has logrado construir aquí. Dale, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación a esta serie. La verdad, una de las cosas que me gusta muchísimo de tu contenido es que es súper original. Esta serie es bastante original y gracias por invitarme, darme la oportunidad. Claro que sí, cuando guste. Y bueno, esto es Upwelling Venezolana, devs, creadores de contenido, educadores y builders que están aquí en Venezuela creando futuro, creando presente. Necesitamos más ojos del ecosistema global en esta área. Muchas gracias por ver.